Bienvenido a nuestro canal, amigos de las redes sociales. Qué alegría contar con tu compañía. Hoy te invitamos a vivir un momento especial en presencia de Dios a través de la matutina de jóvenes y la lección de jóvenes. Durante los próximos minutos descubriremos principios bíblicos que fortalecerán tu fe, renovarán tu esperanza y te prepararán para vivir cada día más cerca de Jesús. Antes de comenzar, suscríbete al canal, deja tu me gusta, comparte este video con tus amigos y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras reflexiones. Ahora, si abres tu Biblia, dispón tu corazón, permite que el Espíritu Santo hable a tu vida. Comencemos. Que Dios te bendiga abundantemente. Vamos a comenzar con el título de la matutina: Acepta la reprensión. Mejor es joven, pobre y sabio que rey viejo y necio que rechaza todo consejo. Eclesiastés 4:13. El versículo de hoy fue escrito por el rey Salomón en la cima de su experiencia después de muchos años de victorias y fracasos. El hombre más sabio del mundo escribió el libro de Eclesiastés, que es una obra maestra de la literatura, un verdadero manual para una vida feliz. En la recta final de su vida, Salomón llamó la atención de los lectores hacia un rey imaginario, anciano, que no aceptaba la reprensión ni los consejos de nadie. No es difícil entender por qué aquel rey actuaba de esa manera. Después de dar órdenes toda su vida, el rey pensaba que estaba por encima de cualquier exhortación. Durante mucho tiempo su palabra fue ley, y por lo que tanto lo correcto se convirtió en sinónimo de su voluntad. Y lo incorrecto llegó a significar todo lo que contradecía sus deseos. ¿Conoce a alguien así que piensa que está por encima de todo y de todos? El rey entregado en año estaba en realidad perdido. Ese anciano debilitado estaba en realidad casi muerto por dentro. Este estado de ánimo representa al pueblo de Israel en varios periodos de su historia. Cuando Jesús vino a la tierra, encontró a su pueblo lleno de esas arrogantes autoconfianza que no acepta reprensiones. Descendiente de Abraham, somos Juan 8:33. Dijeron flamante algunos judíos cuando fueron reprendidos por sus pecados. Al igual que el viejo rey, que había acostumbrado a pensar que siempre tenía la razón. La reprensión era una insulta a su pureza. Desafortunadamente, este es el retrato de muchas personas hoy en día, después de un periodo de crecimiento y victoria en la caminata cristiana, llega, como menciona Aidan W. Tozer, la mortal psicología de la autograficación. La idea de que son los elegidos de Dios objetos especiales del favor divino y por lo tanto mejores que los demás. Ten mucho cuidado con la idea de estar siempre en lo correcto. Sé honesto al mirar hacia su interior y aprender a ver sus errores y sus incapacidades. Cuando alguien se reprenda, toma eso como algo importante para tu crecimiento. Es mejor la corrección sincera que la edulación
destructiva. Recuerda que la disciplina es una demostración de amor. La Biblia dice que el Señor disciplina a los que ama, a los que le aman y castiga a todos los que reciben como hijo. Hebreos 12:6. Vamos a seguir estudiando la lección de jóvenes de inverso. Vamos a comenzar con el título Intro entrañablemente silencioso. En Mateo 26:57 dice: los que reprendieron a Jesús lo llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falsos testimonios contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se representaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron: dijo, puedo derribar al templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: no responde nada, que testificar esto es contra ti. Mas Jesús es callada. Entonces el sumo sacerdote les dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús les dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado, que tenemos de testigo de que aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondió ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dijeron de puñetazos, y otros lo abofetaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el quien te golpeó? Pero estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús, el Galileo. Mas él le negó delante de todos, diciendo: no lo conozco, no sé lo que hice. Saliendo a él hacia la puerta, le vio otra vez y dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose lo que por allí estaba, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces el comienzo a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera ya lloró amargamente. Y sigue siendo el 27:1 al 10, dice: venía la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entregaron en consejo contra Jesús para entregarle a la muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y ahorcó. Los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata, dijeron:
no es lícito echarlas en el tesoro de la ofrenda, porque es precio de sangre, y después se consultan, compraron con ella el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llamaba el día de hoy, campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y les dijeron: para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Hermanos amigos, ¿sí? Eso es lo que sucedió cuando Jesús fue arrestado. Que Juan se sentía mal porque iba a entregar a una persona inocente, pero extrañadamente silencioso. Durante el imperio medo-persa, uno de los gobernadores del reino fue un prisionero de guerra llamado Daniel, de origen de judío y descendiente de la realeza. Los babilonios lo habían capturado durante su primera oleada de ataque contra Jerusalén. Terminó viviendo como cautivo bajo 2 imperios sucesivos. En aquel tierra extranjera, una característica, un particular jugada continuamente a favor de Daniel. Era un hombre de una integridad inquebrantable. La Biblia no registra ni una sola falta en la vida de Daniel. Esto no significa que nunca pecara. La Escritura enseñaban que todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Y hermanos amigos, la historia de Daniel se nos parece un poquitico más a la de Jesús. Sí, hermanos amigos, aunque Jesús no tuvo ningún pecado, pero se parece un poquitico a esta historia, porque Daniel fue también arrestado por los babilónicos, incluido a Daniel. Sin embargo, creo que la razón por la que las escrituras no registran ninguna de sus fallas es porque él representa un tipo literario de Cristo. La fe que Daniel tenía en Dios y su compromiso con él, independientemente del precio que tuviera que pagar, es lo que lo hacía sobresalir continuamente por encima de todos sus compañeros. Gracias a ellos fue ascendido en el imperio babilónico, cuando el imperio medo de los persas derrocó a Babilonia. La experiencia de Daniel en el liderazgo era tan conocida que se le concedió el cargo de gobernador en el nuevo reino. El rey incluso consideró ponerlos a cargo de todo el reino. Sin embargo, esto no es gusto a sus compañeros. Buscaron una forma de acusarlo para que no fueran ascendidos. Revisaron su rendimiento laboral, pero no encontraron nada. Investigaron su vida personal, pero tampoco encontraron nada. Finalmente se dieron cuenta de que la única forma de meterlo en problema era si su lealtad a Dios entraba en conflicto con los intereses del reino. Así que se acercaron al rey y afirmaron que todos los sátrapas, gobernadores, incluidos Daniel, dado que también era gobernador, se habían reunido para establecer un decreto: cualquiera que pidiere algo a cualquier dios o hombre que no fuera el rey durante 30 días, será arrojado en el pozo de los leones. Era una sentencia de muerte. El rey lo afirmó sin pensar en la consecuencia. Sí, hermanos amigos, esa historia se parece un poquitico más
a la historia de Jesús, porque Daniel fue arrestado por los babilónicos, pero, pero, pero Daniel fue creciendo para quedar como un gobernador. Así nos pasó con Jesús. Jesús fue arrestado, fue pisoteado, pero Cristo nos invita a que seamos como Jesús, hermanos. Así que nos pisoteen, así nos pisoteen en la familia, nos pisotee, el pueblo nos pisotee. Así debemos que tener nosotros de humildad para enfrentarlo. Muchos de nosotros, Daniel, como siempre, continuó orando 3 veces al día frente a su ventana abierta. Al poco tiempo, Daniel fue denunciado ante el rey. El rey Darío quería salvar a su amigo Daniel, pero no podía, tenía las manos atadas. Los acusadores de Daniel afirmaban que el rey entraría en conflicto con los principios del reino y no seguía hasta el final con la sentencia. Daniel fue arrojado al pozo de los leones, pero Dios los protegió y lo ayudó a superar la crisis después de sus enemigos fueron aplastados. Muchos de nosotros hemos escuchado estas historias desde la infancia. Jesús también escuchó esta historia desde niño, pero para él no era una historia sino una profecía sobre su propia vida. Jesús, que también nació del linaje real, fue odiado por sus compañeros por llevar una vida íntegra. También fue acusado falsamente, llevado ante el rey, que reconoció los mezquinos y celos de quienes lo acusaban. Pero aún así siguió adelante con las sentencias de muerte, a pesar de que reconoció que el acusador era una persona justa. Mateo 27:24 dice: viendo Pilato que nada de tan adelantaba, vino que se había más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, ya allá vosotros. Sí, hermanos amigos, sí, el rey sabía que no tenía nada que ser así, nada de acusar a Jesús, pero se lavó las manos y para que no lo acusaron, no lo causó. Los judíos afirmaron que si el rey no castigaba a Jesús, no sería amigo del emperador César. De forma similar a los acusadores de Daniel, que acusaron al rey de intentar actuar al margen de los principios de su reino. Pero hay una diferencia fundamental. Jesús no se libró del sufrimiento. De hecho, murió, sin embargo, al igual que Daniel, salió del sepulcro sellado con una piedra y sus enemigos acusadores. Satanás y la muerte fueron derrotados. En 1 Corintios 15:54. 1 Corintios 15:54. Cuando estos corruptibles se hayan vestido en incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: solvida es la muerte en victoria, donde está, oh muerte, de aguijón, donde os sepulcro tu victoria. En Apocalipsis 12:10 dice: entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestro hermano. El que los acusa va delante de nuestro Dios día y noche. Sí, hermanos amigos, sí, cuando el cuerpo de Jesús se convierta en corruptible, se vuelva vestido de incorrupción,
Cuando tu cuerpo, amigos y hermanos, que convierta en corruptible, vestido de incorrupción, que ya el cuerpo se convierte en corruptible, se convierte en santidad para Dios, ya no habrá más muerte, hermanos amigos. Por eso los invito en este día que seamos como Jesús. Así que nos pase todo esto, que nos pase es ahora la soledad, la angustia. Cristo nos llama a una alegría plena, hermanos amigos. En el estudio de esta semana vimos Jesús someterse a su llamado. Salvará al ser humano, sea cual fuera el costo. Esta semana veremos cómo comienza el juicio. Lo han llevado a Semaní, a la casa del sumo sacerdote, y está a punto de enfrentarse a sus acusadores. También hablemos del reconocimiento de Judas por traicionar la sangre inocente. Mateo 24:4 dice, diciendo yo, he pecado entregando sangre inocente, mas ellos dijeron que no nos importa a nosotros, allá tú. Sí, hermanos amigos, dejemos que entregarnos a Dios, entregarnos a Jesús, porque Cristo es el único que nos salva, hermanos amigos. Y de la negación pública de Jesús por parte de Pedro, el drama se identifica, pero también lo hace la gracia y la gloria de Cristo, hermanos amigos. Cristo nos invita a que seamos humildes, a que seamos como Jesús, a que seamos como Jesús. Cristo nos invita a que, así que nos pase cosas malas, que nos castiguen nuestros prójimos, que nos castigue el mundo, hay que estar con Cristo Jesús. Hay que estar con Cristo Jesús, porque Cristo nos llama a una salvación eterna, hermanos y amigos. Amén.